Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El país en los últimos meses ha vuelto la mirada al río Amazonas y sus implicaciones con los límites entre Colombia, Perú y Brasil, pero también hay un debate muy profundo sobre una perspectiva ambiental, el caudal y lo que sucede alrededor del río Amazonas y la selva amazónica. Para tratar de entender qué sucede alrededor del problema del río Amazonas y la selva amazónica, hemos invitado al profesor Santiago Duque de la sede Amazonía de la Universidad Nacional de Colombia, experto en limnología. Profesor Duque, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias, muy amable, aquí pendiente para resolver a las personas que escuchen este programa sobre la realidad reciente del río Amazonas en la frontera Colombia-Perú. Profesor Duque, en una entrevista reciente suya con La Silla Vacía Amazonía, con Natalia, la periodista Natalia Arboleda, usted utilizó un término muy interesante y fue que habló del río Amazonas como una frontera que se trazó sobre un sistema vivo de la naturaleza. Explíquenos qué quiere decir con esta expresión sobre el río Amazonas. Normalmente cuando los estados-nación definen sus territorios, llegan a acuerdos, se ubican hitos sobre regiones geográficas inmóviles, normalmente sobre lo que llamaríamos zonas continentales elevadas sin influencia del agua. En el caso de algunos lugares, también en Colombia y particularmente aquí, se ha utilizado el cauce del río Amazonas, como ocurre, por ejemplo, la división también que tenemos entre Colombia y Perú en otra parte, que son más de 1.200 kilómetros compartidos de río Putumayo. También lo tenemos en Arauca, en el río Arauca con Venezuela y así innumerables procesos, pero nos enfrentamos al río más grande del mundo, ya en Leticia, faltándole más de 2.500 kilómetros para llegar a su desembocadura en el Océano Atlántico en territorio brasilero. Ya el caudal del río Amazonas en los niveles más altos, que más o menos se presentan a finales del primer semestre de cada año, alcanza los 60.000 metros cúbicos por segundo, es decir, que es un río muy dinámico, muy activo, que constantemente está moviéndose en el territorio hacia un lado y otro lado. Hay que recordar que el río Amazonas no tiene nada que ver con la historia de los estados-nación. Esto lleva miles de años conformando su valle, su cauce, sus movimientos, la formación de playas, la formación de barras de arena, la formación de islas de cauce que incluso se pueden mover literalmente en la geografía. Entonces, todos estos son elementos que habría que considerar, pero por supuesto cuando se firmó el tratado inicial en 1922, pues la ciencia creo que no había llegado todavía a un nivel de profundidad y de conocimiento de los ríos mundiales o fluviales. Entonces, por supuesto, se pensaba que los cambios serían imperceptibles y no se generarían algún tipo de dilemas, de interrogantes años o décadas después, como efectivamente está ocurriendo. A eso es lo que nosotros llamamos que es una frontera viva, móvil, porque el río, todo río, absolutamente todo río del planeta, es un sistema vivo de la geografía. Diversos estudios que usted conoce y otros expertos de la Universidad Nacional y de la Armada Nacional han afirmado que para el año 2030 el caudal del río Amazonas no pasará por el puerto de la ciudad de Leticia. Eh, ¿Por qué se da esta pérdida de caudal con respecto al lado de Colombia? Bueno, en el tramo colombo-peruano, el río tiene una conformación geomorfológica que se llama río anastomosal. ¿Qué quiere decir? Que hay unos tramos donde el río se angosta, que los llamamos estrechos, que son muy profundos y que son bastante estables. Y entre cada estrecho, el río divaga, va cambiando, va abriéndose a diferentes brazos. Algunos brazos tendrán mayor flujo de agua, tendrán mayor profundidad,
tendrán mayor velocidad de la corriente y por tanto tendrán mayor caudal, mientras que otros brazos será todo lo contrario. A unos 20 kilómetros arriba de Leticia efectivamente ocurre el estrecho de Nazaret. Es un estrecho donde el río pasa el 100% del agua, luego se abre a las zonas que comentamos de cauces secundarios, canales secundarios e islas de cauce, y vuelve a reunirse todo el flujo de agua unos 3 kilómetros abajo de Leticia en el estrecho de Tabatinga. Entonces, para poder entender lo que ha sucedido en este tramo colombo-peruano enfrente de Leticia, es entender desde hace más de 30, 40, 50 años qué ha hecho el río. Originalmente, en 1922, teníamos un solo cauce, o digamos dos cauces, pero más o menos equidistantes, y teníamos solo dos islas de cauce en 1922, que es la isla de Chinería o Chineria o Rondiña, que también la llaman, y la isla de Santa Rosa. En ese entonces, cuando se firmó el tratado, que fue luego ratificado en 1934 en Río de Janeiro, en Brasil, la isla de Chinería quedó como peruana y la isla de Santa Rosa como colombiana. El canal profundo del río, que técnicamente se llama el Talbeck, que es una palabra alemana, define la frontera, o definió en 1922 la frontera, y este canal estaba al norte, es decir, pegado a Leticia. Estaría específicamente entre la isla de Chinería peruana y la isla de Ronda colombiana. Al devenir los tiempos, el río comenzó a tomar decisiones, tomó sus propias decisiones de irse corriendo hacia los brazos peruanos, es decir, hacia la parte sur. Entonces, se generaron dos canales que hasta ahora diríamos que serían colombianos, que es uno que sigue separando la isla de Chinería de la isla de Ronda, y un canal que va detrás de la isla de Ronda. Y habría un canal que se volvió mucho más grande, más profundo, más caudaloso, que es el que va entre Chinería y, digamos, el continente peruano, o el resto hacia la parte sur. Esos tres canales, en 1993, el Laboratorio de Estudios Hidráulicos de la Universidad Nacional C de Bogotá hizo un estudio. Tenemos la diapositiva, digamos, sintética del estudio, donde ya mostraba que el 70% del flujo del agua que pasa por el estrecho de Nazaret se ha ido por el brazo peruano y el 30% se ha ido por los dos brazos colombianos que acabo de comentar. Cuando un río va más lento, este río nace en los Andes ecuatorianos y peruanos, es alimentado por tres sistemas fluviales de importancia, como es el río Napo, el río más importante de la Amazonía ecuatoriana, y los ríos Ucayali y Marañón de la Amazonía peruana. Traen muchos sedimentos, material en suspensión que se llama caudal sólido, y cuando el río disminuye la velocidad por algún factor, como está ocurriendo en estos brazos colombianos, decanta, va sedimentando ese material particulado que deja. En algún momento eso forma playas que salen por encima del nivel medio de inundación. Esas playas son colonizadas por vegetación, plantas de crecimiento muy rápido, plantas herbáceas, pastos, luego viene árboles y se estabiliza una isla de cauce. Eso quiere decir que cuando incluso el río que inunda normalmente todos los años, pasa por encima de la isla, pues va a caer más lento. Entonces estas islas no solamente crecen, sino que se expanden y aumentan de nivel. Entre 1970 comenzó a aparecer, por ejemplo, enfrente de Leticia, en los 80, 75, 80, la hoy Isla de la Fantasía. Era un pequeño espacio de isla enfrente de Leticia, pero día a día ha ido creciendo y sigue creciendo. Y entre el canal de Chinería y el canal de Ronda se ubicó en 2010, la vimos crecer, una barra de arena que se atravesó. Es muy raro que una isla se atraviese enfrente de un canal. Normalmente es paralelo al flujo del agua, pero se atravesó y ha cerrado literalmente este canal, que hoy día, segundo semestre del año, no tiene flujo. En junio de este año, 2025,
el profesor Juan Gabriel León, un profesor también hidrólogo experto en ríos, de la sede Palmira, vino a Leticia con un grupo de estudiantes a una práctica de campo y trajo un equipo especial que puede medir en tiempo real el caudal de los ríos, que se llama un perfilador acústico. Hicimos varias mediciones y la sorpresa que tuvimos es que ese 70% que teníamos en 1993 ahora es del 81%, es decir, que el 81% del agua que pasa por el estrecho de Nazaret se va por el único gran brazo peruano, que además es donde ya está ubicado el canal profundo del Talhue, es decir, que el Talhue se movió de un territorio norte a un territorio sur, quedando entonces solamente un 19%. La Armada Nacional de Colombia, la DIMAR, hizo un estudio hacia los años 2017, creemos, fue publicado por El Expertador. Tenemos los mapas donde pronosticaban que hacia 2030, dado estas condiciones que estamos contando, los canales colombianos de hoy día estarían sin flujo de agua buena parte de los meses del año, más o menos 8 o 9 meses del año, y solo cuando el río Amazonas desborde, inunde, que normalmente ocurre, a excepción de que tengamos sequías extremas, como ocurrió 2023, 2024, tendríamos el río enfrente de Leticia. Entonces, no vamos a decir que es exactamente 2030, pero el modelo y la predicción de cómo está funcionando el río se está cumpliendo totalmente. Así de que si no hay algo, si no miramos bien el futuro, el río Amazonas se seguirá retirando de Leticia. Este retiro de Leticia es mucho más antiguo. El río Amazonas hace 1000 años aproximadamente iba pegado a lo que llamamos la terraza de Leticia. Leticia tiene dos zonas geográficas, una zona que se inunda, que son los barrios inundables de Leticia, como Barrio El Águila y el Victoria Regia, y algunas comunidades como La Playa y La Milagrosa, y la parte alta de Leticia que se llama la terraza de Leticia. El río Amazonas hace 1000 años pasaba por ahí y se ha ido corriendo. En cada corrimiento ha formado 21 lagos en la parte arriba, 1 kilómetro arriba de Leticia, que llama el sistema de lagos de Yaguarcaca. Y uno de esos primeros lagos, que se llama el lago Zapatero, que es un lago sagrado para el pueblo Maguta, Ticuna, que vive allá, lo estuvimos estudiando con paleolimnología o paleoecología. ¿Qué es? Cogimos los sedimentos de los lagos son la biblioteca que guarda la historia, y los datamos. Hicimos una datación y un estudio de microorganismos y tiene 600, 700 años. Es decir, que el río Amazonas desde mucho tiempo atrás, inclusive antes de ser Estado-nación nosotros, ya el río tenía un corrimiento hacia lo que hoy llamaríamos Perú. Entonces, esa es la realidad. Profesor Santiago Duque, le agradezco esta, digamos, gran explicación, pero quiero preguntarle por dos cosas además que impactan sobre este cambio del cauce, como usted lo ha explicado, y es en diversas intervenciones, expertos han señalado que ha habido una falta de trabajos, por ejemplo, de mantenimiento, dragados sobre el lado del río Amazonas para que no afecte el caudal del río o otra serie de condiciones. Pero también le quiero juntar en esta pregunta si asuntos como deforestación en la selva amazónica o destrucción de otras áreas impactan sobre el caudal del río. Bueno, son dos preguntas diferentes muy interesantes. Voy por la segunda. No tenemos datos contundentes. Sabemos que la transformación de las partes altas de la cuenca del río Amazonas, en este caso en territorios de países vecinos, Ecuador y Perú, es un hecho. Es también un hecho que la deforestación aumenta la carga de sedimentos que el río transporta. Pero tenemos que volver a comprender que el río, en buena parte de su tramo de la zona ya, digamos, de llanura aluvial, que ocurre más de 600, 700 kilómetros hacia arriba en territorio peruano, el río va dejando los sedimentos. Entonces, no podemos desconocer que la deforestación puede aumentar la carga de sedimentos, pero el río en cada tramo tiene una cierta independencia en la manera en que distribuye el agua y en la manera en que distribuye los sedimentos que carga. Por eso nos concentramos nuevamente a hablar que
los datos que tenemos, que son bastante confiables, es entre el estrecho de Nazaret y el estrecho de Tabatinga, que es la parte, digamos, compleja de la frontera binacional Colombia-Perú por todo lo que ha sucedido. Entonces, hay que recordar, y vuelvo a ratificar, que hace 1000 años ya tenemos datos que el río se iba corriendo. Hace 1000 años sabemos que la influencia de las sociedades humanas que estuvieran poblando la Amazonia no iban a impactar severamente la sedimentación o deforestación. Entonces hay que jugar con los dos procesos, pero el proceso natural, geomorfológico y dinámico del río prima sobre todos estos aspectos. Nosotros, otra vez Universidad Nacional de Colombia, en este caso sede Medellín, firmó en el 2002 un contrato con Invías, que sabemos que Invías es la entidad del Ministerio de Transporte encargado de puertos y muelles de Colombia, recordando que no solamente son marinos del Océano Pacífico, el Mar Caribe, sino también fluviales. El estudio fue contratado para evaluar los problemas del muelle flotante de Leticia. El muelle que recibe la mayor carga y peso viene vía fluvial a Leticia y queda enterrado literalmente más de 4 o 5 meses al año. Ahora diría que está entre 7 y 8 meses al año enterrado. Y entonces se hizo un estudio detallado, lo lideró la profesora Lilian Posada de la Facultad de Minas de la sede de Medellín. En el 2006 se entregó el estudio y el estudio entregó alternativas. La primera alternativa obviamente era sacar, extender el brazo del muelle para que quedara más en cauce líquido, para que pudiera durar más, pero fuimos claros. Bueno, la profesora Lilian, que dirigió el proyecto, yo estuvo colaborando solo en algunos aspectos, en decirle a Invías que había que hacer las otras obras. Y las otras obras se plantearon allá arriba en Nazaret para hacer obras en fondo de canal, para obligar al río a cambiar de dirección, y cuando un río gana velocidad, erosiona por donde se mueve. Le íbamos a ayudar con un dragado que iba a ser muy sencillo en el 2006, porque no había una isla entre el canal de Ronda y Chinería. Hoy día sí la tenemos. Entonces sí había las herramientas técnicas y los presupuestos eran significativamente menores a lo que podría o podrá ser ajustar el río nuevamente, porque llevamos ya 2006 a 2026 casi 20 años de retraso. Esto se le ha venido diciendo al ministerio, a Cancillería, a todos hace muchos, muchos años, pero no ha sido tenido en cuenta. Y solo estalla recientemente con la decisión del gobierno peruano de definir un área geográfica desde el Congreso de la República, que es la isla de Santa Rosa. Pero todo este escenario es conocido por los leticianos, es conocido por los moradores, es conocido por los dos países, bien o mal. Tristemente, los sitios decisorios quedan muy lejos, geográficamente hay que decirlo. Muy lejos. Uno es Bogotá y el otro es Lima. Son ciudades alejadísimas que, aunque tienen que ver con el poder político de estos dos países, la lejanía imprime un abandono total en los dos países. Y esto ha sido una realidad que nos lleva al escenario que hoy tenemos. En ese contexto, usted decía que el futuro de Leticia parece ser convertirse en una ciudad mediterránea. Esto parece casi inevitable. Bueno, yo no diría tan mediterránea, una ciudad sin río. Imagínense que Invías acaba de contratar con un consorcio la ampliación del malecón de Leticia. La palabra malecón en un río es para vivir con el río, convivir con el río, recuperar el río. Entonces la primera pregunta que uno se hace, porque Invía tiene los estudios, Invía conoce absolutamente todo, contratan, no sé por qué precio, la ampliación del malecón hasta el muelle fluvial de Leticia sobre un río seco. La realidad es que el canal que está separando hoy día a Colombia de Perú, es decir, de la isla de la Fantasía a la isla de Santa Rosa, que hasta ahora pues es peruana, como su historia y su tradición lo tiene, va a estar seco
aproximadamente entre el mes de julio hasta el mes de diciembre y enero, siempre y cuando el río se comporte normalmente con sus cambios de nivel, que llegue a desbordarse y a inundar, como ocurre más o menos en el mes de abril de cada año. Lo digo siempre y cuando ocurra, porque en 2023-2024 el río no inundó. Los estudios científicos son claros en que tuvimos una sequía extrema. El año pasado salió un artículo en la revista Nature, que es la segunda revista mejor del mundo, haciendo una cronología de 7 eventos de extrema sequía, perdón, 5 eventos de extrema sequía en los últimos 17 años, y aunque salió publicado el año pasado, no consideró la última sequía extrema. Quiere decir que los factores de cambio climático que están claramente ajustados y correlacionados con las sequías extremas del norte de Sudamérica, pues tendremos años literalmente en que no veremos el río Amazonas cerca de lo que hoy es territorio leticiano colombiano. Esa es la realidad. Es una ciudad viva que depende totalmente de las dinámicas naturales, sociales, económicas, turísticas con el río Amazonas. Pensemos en un barrio alejado de Bogotá, para hablar con nuestros amigos de Bogotá, que es donde se toman las decisiones, que tenga una sola vía de acceso, no tenga más. Se cierra la vía de acceso. ¿Qué pasa con ese barrio? Exactamente la misma pregunta. ¿Qué pasa con una ciudad que depende totalmente del río? Hemos hecho cálculos de si se secara, nosotros tendríamos que caminar desde Leticia hasta territorio hoy día peruano como Chinería o Santa Rosa, 5,5 kilómetros para poder ver el río, para poder recoger una sarta de pescado, para poder recoger un bulto de yuca o todo lo que se mueva. Esa es la realidad, 5,5 kilómetros a pleno sol. Ese canal puede estar seco, puede estar inundado, medio inundado, puede ser puro barro. Esa es la realidad. Aquí hablo más como leticiano. Llevo 36 años no como académico, y es que del centro del país no miran la gravedad de lo que podría pasar si Leticia se queda sin río. Sería una ciudad que perdería buena parte de su capacidad de desarrollo en todos los niveles. El río es base esencial de la vida de los leticianos, de los moradores, de los pueblos locales, indígenas, campesinos, y el turismo viene a recorrer el Amazonas a través del río. Profesor Santiago Duque, se nos acabó el tiempo y le quiero hacer esta pregunta para una respuesta muy corta. De acuerdo a todo este panorama, pues la perspectiva para Leticia es muy pesimista. Es muy delicada, y si este gobierno y gobiernos siguientes no ponen una mirada hacia una planificación futura, no resolver coyunturalmente un problema político binacional, inclusive hay que dialogar, sino mirar hacia futuro qué es Colombia en la Amazonia y qué es Colombia y Leticia con el río Amazonas y la Amazonia. Profesor Santiago Duque, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.